bienvenida a mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Sí. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que hagas este programa sobrenatural. Sí. Natural. Sí. Naturalmente sobrenatural. Sí. El pastor Mark Wallace fue uno de los primeros en tener COVID-19. Los doctores no le dieron esperanza. Satanás le dijo: la batalla es demasiado dura, vamos, ríndete. Su batalla contra el COVID llegó a los titulares de todo el mundo. Háblame de la batalla. Bueno, Sid, fue la batalla más horrenda en la que he peleado. Porque no fue solo contra la enfermedad, sino contra la muerte del espíritu. Cuestiones espirituales, fortalezas espirituales que el enemigo trajo. Y creí que el COVID era el pozo del infierno. Ahora, corrígeme si me equivoco, pero la sensación que siento al leer el periódico es que no es un buen pronóstico cuando alguien va al hospital y se encuentra intubado. Sí, en esos días, el 89% de las personas que fueron intubados nunca salieron. Y el 1% que logró salir, solo 1 de cada 100 llegó a casa. Y el día que entré al hospital, el 9 de abril, solo creí que estaba deshidratado. Creí que me mantendrían toda la noche. Pero para mi sorpresa, ellos me llevaron a cuidados intensivos. Y sí, he estado muchas veces en cuidados intensivos como pastor, pero sentí como si estuviera avanzando por la habitación donde enviaban a las personas a morir. Y esa misma noche, a medianoche, el doctor contactó a mi esposa y le dijo: debemos conectarlo al ventilador mecánico, tenemos que intubarlo. Y mi esposa dijo: ¿pero qué pasa si no lo hacemos? Y dijo: no tiene posibilidades de vivir. ¿Qué pasa si lo hacemos? Dijo: son pocas posibilidades, pero pocas es mejor que ninguna. Y es lo último que recuerdo por 10 días, porque estuve en coma inducido médicamente por los siguientes 10 días. Pero por espera un COVID. segundo. Tú eres pastor. Sí. Tú conoces las Escrituras. Sí. Tú conoces al Espíritu de Dios. Así es. Pero incluso ¿te sentiste sin esperanza? Así es, porque al estar ahí, cuando estás en medio de esto, es una enfermedad desconocida y nada a tu alrededor es normal. Nada es típico. Y estando en el hospital, no podía tener visitas, no podía tener a nadie a mi lado. Estaba solo, estaba aterrorizado. Todo se apagaba en mi cuerpo. Mi hígado se apagó, mis riñones se apagaron, mis pulmones se apagaron. Y el doctor dijo que mi corazón latía tan rápido, solo para mantener el ritmo. Y pensaron que si no moría de COVID, entonces moriría de un infarto. Y solo me dieron unas horas de vida. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió la profecía de muerte que con tanta certeza te dieron los doctores? Pero Dios, es lo que puedo decir, porque el 17 de abril había cumplido 8 días de estar con la intubación. Y el doctor contactó a mi esposa y le dijo: no lo logrará. Entonces algo se levantó en su interior y dijo: dígame qué tiene que pasar para que le quiten el ventilador. Y el doctor dijo: no lo entiende, su esposo no saldrá de esto. Y ella empezó a orar y a declarar las cosas de Dios, las promesas sobre mí. Y acababa de recibir una palabra del Señor. 2 de Timoteo 4:17. Y dice esto: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para predicar el mensaje que todos oyeron. Dios me libró de la boca del león. Y tomó esta palabra, se aferró a ella, pidió a los intercesores que empezaran a orar y dijo: requerimos un milagro, necesitamos un cambio. Y 3 días después desperté del coma. Ahora, si no fueras un ejemplo, podrías tener 10,000 personas orando por ti, pero si una persona con fe Es correcto. está orando, Por supuesto.
un hombre o una mujer con un destino no puede ser echado fuera prematuramente. Amén. Amén. Ahora, esta batalla por la vida de Mark fue por una visión que Mark tuvo cuando solo tenía 19 años. Vio la visión del fin del tiempo de Habacuc 2:14 realizándose. Esto es lo más asombroso. Se estaba llevando a cabo en su vida. Y la Escritura dice, la tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Dice que la visión de lo que Habacuc vio en esos días ha iniciado ahora. Sí. Vuelvo enseguida. Doctor le dijo a la esposa de Mark que no había esperanza de que su esposo sobreviviera. Ella le dio una visión que literal vino del ángel del Señor. Y Mark tuvo una visita en el hospital de un ángel por 3 noches seguidas. Mark, explícalo. Sí, mi esposa en la mañana en la que los doctores la contactaron y le dijeron, no tiene esperanza. Uno de mis intercesores de nuestra iglesia contactó a mi esposa y le dijo, acabo de tener una visión, ten en cuenta que no tenía idea de que yo estaba con el ventilador. No se lo habíamos dicho a ninguna persona. Y así en específico tuvo esta visión y dijo, Pastor Tammy, vi al Pastor Mark acostado en la cama del hospital y vi un ángel parado al pie de su cama, con la espada desenvainada, haciendo guerra, haciendo declaraciones, y de la boca del ángel era como un bolígrafo escribiendo, con oro escribiendo, por todas las paredes, las sábanas y sobre el Pastor Mark en el piso, estaba en todas partes. Y cuando mi esposa recibió la noticia un par de horas después de que no viviría, dijo, no, he visto lo que Dios desea hacer. Hay un ángel en la habitación, eso es lo que sucederá. Y comenzaron a decir las declaraciones, y pienso que... Disculpa, ¿qué declaraciones? La declaración de que viviría y no moriría. Las declaraciones de que con larga vida te satisfaré. Y que Dios tenía un propósito y destino en mi vida. Y el enemigo no podía apartarme de esto. Así que las oraciones empezaron a elevarse y creo que esto abrió un portal al cielo. Cuando desperté del coma, mis brazos fueron inmovilizados, mis pies no tenía más que un taparrabo sobre mí porque me habían envuelto por completo en hielo para que bajara toda la fiebre. Mi temperatura se había elevado por las nubes. Y una noche, cuando estaba despierto y escuché a un eco dentro de mi habitación. Y era una voz muy estruendosa que empezó a declarar, vivirás y no morirás. Con larga vida te satisfaré. Empezó a decir cosas como, la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que no puedes ver. Y tú declaras la gloria del Señor. Y estas fueron las palabras que estaba declarando. Nunca lo vi, pero pude oírlo. Y no sé cómo nadie pudo escucharlo, pero las enfermeras seguían entrando. Recuerda que todavía tenía el ventilador. Y por eso no podía hablar. No podía hablar. Después miré a la enfermera y ella no se dio cuenta. Y pensé, no puedes escucharlo. ¿Qué está pasando? Y después lo que recuerdo fue que se fue. Y la voz vino toda la noche. Nunca lo vi. Sin embargo, lo que pensé fue que debió ser el doctor de la habitación contigua, que estaba gritando a todo pulmón. Y lo que Los estaba doctores pensando... no hacen esto. No, pero quizá operaba con mucha sabiduría. O lo habían llamado para practicar medicina, no para predicar y profetizar en la noche. No tenía idea de dónde provenía. Y Sid continuó por 3 noches seguidas. Una y otra vez toda la noche. Hasta el punto en el que en realidad dije, Señor, por favor,
¿podrías callar a ese hombre para que pueda descansar? Estaba en auge, había eco. Sí, señor, envíame a ese hombre. Correcto. Así que estaba acostado y en un momento, de repente, morí. Siento que mi espíritu dejó mi cuerpo. Y pude mirar hacia abajo y me vi sobre la cama. Y estaba tan enfermo. Mi fe y mi humanidad colapsaron. Deseaba creer. Pero en ese momento sentía tanto dolor que lo único que deseaba era morir. Y le dije, Señor, solo déjame morir. Y una voz se me acercó y me dijo, con una dulce y tierna voz, vine para llevarte esta noche. ¿Está bien? Y no podía hablar, pero de mí surgió el espíritu, un gemido, y conocí a la voz de Dios y dije, este no es Dios. Y de inmediato, cuando le dije, todas las visiones, todas las razones, todo el destino, todas las palabras proféticas que alguna vez se habían hablado a lo largo de mi vida, comenzaron a pasar por mi mente y fue como si tuviera un video de todo reproduciéndose. Y después de esto, lo que dije, recuerda, no podía hablar, pero un gemido. Me agrada que Dios oiga el gemido de nuestro corazón. Y lo único que dije fue, aún no termino. Y de inmediato, el espíritu de muerte se fue. Y después lo que supe fue que mis riñones funcionaron, mi hígado empezó a funcionar, mis pulmones empezaron a mejorar y funcionar y pude respirar. Y tenía la máquina, pero mis números estaban cada vez mejor. Mi corazón estabilizó su ritmo. Drenaron 4 litros de líquido tóxico de todo mi cuerpo. Y Dios hizo el cambio. Y creo que fue porque conocía mi destino. Lo sabía y no pude escuchar. Y cuando me recuperé de esto, mis doctores me declararon el hombre milagro. ¿Qué decían los titulares de los periódicos? Pastor venció al COVID. Fue algo sobrenatural. Escribieron el artículo en la primera página del Fresno Bee el domingo y hablaron de cómo el poder de la oración había cambiado por completo todo. Y los doctores me llamaron un milagro. Ajá. Y tengo una palabra para ti. Sí. Y aquí está mi palabra. No has terminado. Es correcto. Mark tuvo un sueño acerca de los milagros que serán liberados ahora en el siguiente segmento que tendremos. Creo que uno de ellos tiene tu nombre escrito. Amén. Tiene una unción para abrir portales sobrenaturales para que conozcas tu destino. Mark orará por ti. Vuelvo enseguida. ¿Qué te dijo Dios sobre la gloria del fin de los tiempos que en realidad ya comenzó? Bien, cuando tenía 19 años, Dios me sacó por completo de mi cuerpo. Estaba de pie en el altar, adorando al Señor un domingo por la noche. Y Dios solo me sacó por completo de mi cuerpo. Salí disparado por el techo. Cuando iba saliendo de la tierra, pude ver la tierra debajo de mí. Empecé a ver hacia arriba y vi a Jesús parado en el trono, con un río saliendo de sus manos. Y mientras salía de sus manos, cuanto más se acercaba a la tierra, más poderoso se volvía. Y yo estaba de pie al lado del río. Y el Señor me habló. Fue como si hubiera un ángel en el lugar que me estuviera guiando y dijera, salta, salta. Y lo deseaba, pero sí, la distancia era tan grande. Y pensé, no puedo hacerlo. Miré río abajo y el río estaba sobrepasando la orilla, así que me moví más abajo, pensando que sería más fácil. Y cada vez que lo hacía, las orillas eran cada vez más altas y era más difícil. La tercera vez caminé hacia abajo pensando que sería más fácil, y los árboles comenzaron a saltar del suelo, hasta el punto de que ya no podía ver el río. Y lo siguiente que hice fue cerrar los ojos para escuchar y oler el río, y que me permitiera volver a él. Y esta vez salté, y dije,
Dije, sé que si no salto ahora, nunca lo haré. Y cuando me sumergí, oh sí, fue la gloria de Dios. Fue tan asombroso, fue tan sorprendente. Es lo que siento en este momento, en la gloria, es tan sorprendente. Y dijo, estoy derramando mi gloria en estos últimos días, y tu voz será parte de ella. Y esto fue a los 19 años, y sabía que yo debía ser parte del avivamiento del fin de los tiempos y de la cosecha de almas. Y acostado en el río, flotando hacia abajo, comencé a llamar a las multitudes que estaban en la orilla del río. Y algunos saltaban, otros no. Pero después hubo un cambio en el río. Y la gloria se hizo más fuerte y la corriente se hizo más fuerte. Y mi voz cambió. Y después fue como si mi voz fuera una voz de muchas aguas. Y luego hice señas para que la gente se metiera. Saltaban al río por miles. Y cuando estaban saltando por miles, venían personas enfermas del cuerpo y entraron con todo tipo de enfermedades y dolencias. Pero en el momento en que entraron en la gloria, fueron sanados milagrosamente. Sé algo sobre ti. Sé que hay algo en ti que dice, sé que hay algo más. He oído hablar de Dios desde que era pequeño. Veo la creación, por lo tanto grita Creador. Sí. Veo un reloj, grita alguien lo hizo. Sí. Te pido que digas esta oración conmigo, porque no te puedo decir que Dios es real. Sí. Solo Dios te puede decir que Dios es real. Y Dios solo está esperando que le des una oportunidad. Repite esta oración en voz alta conmigo. Dilo con lo mejor de tu capacidad. Sí. Querido Dios, he cometido muchos errores. He cometido muchos errores. Y de verdad lo siento. Yo creo que la sangre de Jesús fue derramada. Y por su sangre, estoy perdonado. Y por su sangre, estoy sano. Y por su sangre, tengo un nuevo comienzo. Y ahora que estoy limpio, por Jesús, Jesús, ven y vive dentro de mí. Muchas gracias por pagar el precio de mis pecados. Te hago mi Señor. Amén. Ahora, Mark, tuviste un sueño. Así es. ¿Qué soñaste o fue visión? ¿Qué sucederá en este momento? Mira a la cámara y haz lo que viste. Sí, vi la gloria de Dios que se elevaba por este mismo set, en este mismo momento. Vi cómo las personas se sumergían en la gloria de Dios y entraban en un lugar donde todos tendrían encuentros con Dios como nunca antes. Y también vi, en ese sueño, vi que había paquetes. Había regalos, si lo prefieres. Estaban adornados y eran regalos hermosos. Y en la etiqueta decía milagros. Y decía de Dios. Y después decía y decía la clase de milagro que necesitaba la persona. Y todo lo que soy es ser el distribuidor de lo que Dios ha hecho. Y este día creo que los milagros están ocurriendo. Vi uno de los regalos, que era un regalo de sanación de cáncer. Una persona está aquí viéndonos ahora y tiene cáncer de páncreas. Y los doctores no le han dado ninguna esperanza, está en la etapa final. Pero yo digo, vive y no mueras. En el nombre de Jesús, maldigo el cáncer hasta su raíz y estoy hablando de un cambio milagroso. Escribirán sobre ti y dirán, el cambio milagroso que llegó a tu vida. ¿Cómo ocurrió en la mía? Lo declaro ahora mismo. Hay otro cáncer. Hay un tumor en el costado, en el lado izquierdo, de un individuo. Y ese
cáncer, ese tumor se disipa. Incluso ahora mientras hablamos, hay un tumor atrás de la cabeza de alguien. Es un tumor canceroso otra vez y está llegando a la normalidad. No lo pueden operar porque está demasiado cerca del cerebro y entretejido. Pero Dios dice, te sanaré en este momento. Tu milagro es ahora, en el nombre de Jesús. Hay uno más. Uno más que obtuve, que fue identificado en específico, y fue un milagro de alguien que tiene discos en la espalda que se han fusionado, y los doctores dicen que no hay nada que hacer, y tampoco pueden hacer una cirugía. Sientes un dolor extraordinario, un dolor que es abrumador. Los doctores dicen, resiste el dolor porque es lo único que puedes hacer. Pero el doctor Jesús está a punto de tocarte y solo declaro sanidad en tu cuerpo en este momento. Ordeno a esos discos y vértebras que vuelvan a la normalidad ahora, que vuelvan a la forma en que Dios te creó. La sanidad está sucediendo en este momento, en el nombre de Jesús. Y solo dile a Jesús en voz alta, Él ya lo sabe, lo que necesitas ahora en esta atmósfera. Sí. Yo digo, Dios dice Sí. que todas las cosas son posibles. Sí. Amén.